¿Recuerdas cuando el hogar no era solo un espacio donde vivir, sino un pequeño mundo con su propio sistema de reglas? Reglas que no estaban escritas en ningún lado, pero que todos conocíamos de memoria. No hacía falta preguntar ni entender el por qué. Simplemente se cumplían, porque crecer en los años 70 era aprender a convivir en un universo de normas familiares tan particulares como inquebrantables. Algunas eran graciosas, otras estrictas, pero todas compartían algo en común. Formaban parte del tejido invisible que unía a cada familia. Eran tradiciones que pasaban de generación en generación, como las vajillas de domingo o el reloj de pared que nunca se detenía. Y aunque hoy las veamos con una sonrisa o hasta con asombro, en aquel entonces tenían todo el sentido del mundo. No eran solo reglas, eran señales, llamados silenciosos a la responsabilidad, a la cortesía, al respeto. Si una farola se encendía, sabías que tu libertad de juego había terminado. Si alguien llamaba por teléfono, respondías como si fueras el secretario de la casa. Hoy, en ayer se vivía mejor. Vamos a volver a ese tiempo. A esa casa con cortinas de flores, muebles pesados y el sonido constante de un televisor de fondo. Un lugar donde cada detalle tenía su lógica y cada norma tenía su propósito. Si alguna vez viviste con la tensión de no tocar el termostato o con la misión sagrada de no usar las toallas buenas, este viaje es para ti. Prepárate para reencontrarte con esas 10 extrañas reglas domésticas que todo niño de los años 70 debía seguir y que, de alguna forma, aún viven con nosotros, en lo que somos, en cómo cuidamos, en cómo recordamos. Número 1. Llegar antes de que se enciendan los faroles. En los años 70, no necesitábamos reloj. No había alarmas digitales, ni recordatorios en el teléfono. Solo el cielo, que empezaba a ponerse naranja, y ese pequeño zumbido que anunciaba lo inevitable. Las farolas estaban a punto de encenderse, y cuando lo hacían, todo cambiaba. La calle se transformaba. Pasaba de ser el territorio libre de bicicletas, patinetas, risas y carreras, a convertirse en el camino de regreso. Era como si una sirena silenciosa diera la señal a todo el vecindario. Niños, a casa. Podías estar ganando la mejor partida del día, lanzando la última piedra en el rayuela, o rodando por la vereda con los pantalones llenos de tierra. Daba igual. Cuando esas luces cobraban vida, se acababa la libertad. Era casi automático. Los pasos se apuraban, las despedidas eran a los gritos, y los juegos quedaban en pausa eterna hasta el día siguiente. Y no necesitabas que mamá gritara tu nombre. No hacía falta que nadie saliera a buscarte, porque sabías, con esa certeza que solo se tiene en la infancia, que si te tardabas, ahí estaría ella. En la entrada de casa, de pie, con los brazos cruzados, esperando. Y esa mirada, esa mirada, podía más que cualquier castigo. Era la mezcla perfecta entre decepción, preocupación y una promesa silenciosa de consecuencias. Pero había algo más en esa regla. No era solo un límite, era también una especie de abrazo. Un recordatorio de que había alguien que te esperaba. Alguien que se preocupaba porque estuvieras bien, en casa, a salvo. Y ahora que han pasado los años, uno no puede evitar sentir ternura por esa rutina diaria. Porque era parte del ritual de crecer, de aprender a obedecer, sí, pero también de entender que el mundo tenía ritmos, señales, y que había un momento para todo. Incluso para volver. Número 2. No hablar durante la cena. La cena, en los hogares de los años 70, era un momento sagrado. No era solo el final del día ni un instante cualquiera para compartir alimentos. Era una especie de ceremonia doméstica que se repetía cada noche, con sus reglas no escritas, sus rituales, su ritmo. Todo comenzaba desde antes. La mesa puesta con esmero, el mantel bien extendido, a veces de tela, otras de hule con estampados florales. Los cubiertos en su lugar, el pan en su canastita, la jarra de agua o refresco con vasos alineados.
La comida ya servida humeaba en los platos, y uno a uno, los miembros de la familia se iban sentando. Sin apuro, sin distracciones. Ese era el momento. Y entonces, cuando todos estaban en su sitio, el silencio. No había charlas animadas, no se reían anécdotas del colegio, ni se interrumpía para contar lo que había pasado en la calle. La única voz permitida, si acaso, era la del padre, cuando hablaba. Y aún así, sus palabras eran pocas. La conversación era escasa, medida, formal, porque hablar durante la cena no se veía como una oportunidad para compartir, sino como una falta de respeto al acto mismo de comer. Los sonidos eran mínimos, casi coreografiados. El tintinear de la cuchara en el plato hondo, el crujido del pan al partirse, el susurro del noticiero o del programa que sonaba bajito desde la televisión del comedor o del cuarto vecino. Esa era la banda sonora de muchas cenas setenteras. Y si a algún niño se le ocurría romper el hechizo, decir algo fuera de lugar, comentar sobre el sabor del puré o interrumpir sin que se le preguntara, bastaba una mirada firme de mamá o papá para que entendiera su error, o en algunos casos, ese leve y disimulado recordatorio bajo la mesa. Un toque con el pie, una presión bajo la rodilla. No hacía falta alzar la voz. Todo estaba claro. Porque en aquella época, el respeto se enseñaba desde la mesa. Era allí donde uno aprendía a escuchar, a observar, a esperar, a no hablar con la boca llena, a no interrumpir, a entender que el hogar tenía ritmos y jerarquías. Hoy, muchos recordamos esas cenas como momentos casi solemnes, donde cada cucharada tenía su tiempo y cada gesto, aunque silencioso, transmitía algo más profundo. Orden, educación, estructura. Era una forma de enseñar sin decir, de formar carácter sin castigar. Y aunque hoy las mesas estén llenas de pantallas, risas espontáneas y comidas más rápidas, quienes vivimos esa época sabemos que aquellas cenas silenciosas también tenían su magia. Una magia distinta, hecha de rutina, respeto y pertenencia. Número 3. No usar la puerta principal. La puerta delantera de la casa, por hermosa y visible que fuera, era casi decorativa. Estaba ahí, sí, pintada con esmero, con su alfombra que decía «Bienvenidos», sus macetas a los costados y su timbre listo para sonar. Pero jamás se tocaba desde dentro. Porque esa puerta no era para nosotros. La regla era clara, aunque nunca dicha en voz alta. La puerta principal era exclusiva para visitas, para la señora que vendía productos por catálogo, para algún vecino educado que venía a devolver una olla, para la tía que llegaba sin avisar con bizcochos envueltos en servilleta, y solo para ellos. Los de la casa sabíamos que nuestra entrada estaba en otro lugar, en la cocina, por donde olía a comida, por el garaje, esquivando herramientas y bicicletas, o por el patio, donde se pasaba casi de puntillas, cuidando no hacer ruido si se llegaba tarde. Era como tener entradas separadas para el teatro, la de gala y la de servicio, y entrar por la puerta principal con las zapatillas llenas de barro, con la camiseta sudada después de horas jugando al béisbol o al escondite. Era un sacrilegio. Una provocación directa a mamá y su recién aspirada alfombra o su recién fregado piso de mosaico. Porque esa puerta, aunque no lo dijera, representaba algo. El orden, la imagen, la buena presentación del hogar ante el mundo. Y nosotros, los niños, aprendíamos a respetarla, como se respeta una vitrina que no se puede tocar. Silenciosa, cerrada y casi sagrada. Número 4. Los deberes después de las tareas. Hoy, los niños llegan del colegio y lo primero que escuchan es ¿hiciste la tarea? Pero en los años 70, la respuesta era otra, porque antes de abrir cuadernos o buscar lápices, había que encargarse de la casa. La mochila se quedaba esperando, abandonada en un rincón de la entrada, y mientras tanto, tú te ponías manos a la obra. Barrer el patio, sacar la basura, regar las plantas, tender la ropa o doblarla, dependiendo del día.
Había una lista implícita que podía variar según la familia, pero que siempre tenía el mismo principio. Primero se ayuda en casa. No importaba si al día siguiente tenías examen, si eras pequeño o mayor, si estabas cansado. El deber empezaba en casa y no había excusas que valieran. Era una enseñanza constante y práctica, una forma de aprender que el esfuerzo no se limita a los libros, que limpiar una mesa, ordenar tu cama o ayudar con la cena también formaba parte de tu educación. Y lo mejor, no se premiaba. No se daban monedas, ni aplausos, ni estrellas doradas. Se hacía porque sí, porque tocaba, porque todos contribuían y porque formar parte de una familia también implicaba responsabilidad. Eran tareas sencillas, repetitivas, pero detrás de cada una había una lección. De compromiso, de disciplina y de algo más profundo, el valor de ganarse el descanso. Solo cuando todo estaba hecho, cuando el suelo brillaba, cuando la ropa estaba colgada y el cubo vacío, entonces sí, podías abrir tu cuaderno y ponerte a resolver ecuaciones o copiar definiciones. Porque en aquella época el orden era claro, la casa primero. Número 5. Contestar el teléfono como personas serias. Antes de que existiera el identificador de llamadas, antes de los tonos personalizados, incluso antes de los celulares, estaba el teléfono fijo, pesado, de disco, con cable enredado y generalmente ubicado en una mesa especial del pasillo o en el comedor, cerca de una libreta con números anotados a mano y un bolígrafo que nunca funcionaba. Y cuando ese aparato sonaba, con ese timbre agudo, insistente, casi urgente, no era momento para juegos. Si tú, como niño, eras quien estaba más cerca, tenías una misión. Una responsabilidad de adulto en miniatura. Levantabas el auricular con la espalda recta, tragando saliva, y decías con voz clara y seria: «Hogar de los Gómez, habla Juan». Nada de «¿quién habla?», ni mucho menos un «hola», perezoso, o un «¿qué pasa?», entre risitas. Eso era terreno peligroso. Podía estar llamando el jefe de tu papá, o la maestra, o la vecina chismosa que reportaba cada detalle. Y si cometías el error de sonar flojo, confianzudo o distraído, no necesitabas colgar para saber que habías metido la pata. La mirada fulminante de mamá desde la cocina te lo dejaba claro. O peor aún, el regaño que venía justo después de colgar. ¿Qué manera es esa de contestar el teléfono? ¿Tú crees que estás en confianza con todo el mundo? Porque en esa época, contestar el teléfono era un acto de educación, un reflejo del hogar, un saludo formal que demostraba que en esa casa se respetaban las formas, la compostura, la buena crianza. Y tú, con apenas 9 años, ya sabías que ese buenas tardes cargaba más responsabilidad de la que imaginabas. Número 6. No tocar el termostato. Si existía un objeto más temido y respetado que el televisor, ese era el termostato. Aquel pequeño dial en la pared, con sus números, su aguja y su clic característico, parecía algo sencillo, pero tenía el mismo estatus que una caja fuerte. Intocable. Si tenías frío, lo sabías. No se subía el termostato. Te ponías un suéter, o 2. Y si el aire se colaba por las ventanas, te sentabas junto a la estufa, o te tapabas con la cobija del sofá que picaba pero calentaba. Nada de andar tocando botones. Y si hacía calor, abrías las ventanas, o te echabas aire con una revista, o te quedabas en el patio, bajo la sombra, con una limonada, porque prender el ventilador eléctrico o mover ese dial era motivo de alarma nacional. Era un gasto, un lujo, una locura innecesaria. Y si alguien se atrevía a tocarlo, por curiosidad, travesura o desesperación, no pasaban ni 3 segundos antes de escuchar la pregunta más temida, lanzada desde el otro cuarto con tono de juez supremo. ¿Quién tocó el termostato? El silencio que seguía a esa frase era casi cinematográfico. Nadie decía nada, porque sabías que era una línea roja, una frontera que no se cruzaba. En aquella casa, el confort estaba regulado por el ingenio, no por los aparatos. Y si no te gustaba, mala suerte. Porque en los años 70, el termostato no era para sentirse mejor,
Era para sobrevivir, con dignidad. Número 7. Terminar tu plato, sí o sí. No era una sugerencia, tampoco una opción. Terminar el plato era ley. En los años 70, dejar comida se consideraba poco menos que una ofensa. No solo a mamá, que se había pasado la tarde cocinando, sino a toda una cadena de valores que empezaba con el esfuerzo y terminaba en el respeto. Ahí estabas tú, frente a una montaña de frijoles que ya se habían enfriado. La croqueta, cada vez más seca. El arroz que se pegaba al tenedor como si supiera que no querías más. Pero no había escapatoria. Comer era un acto de responsabilidad. Y si empezabas con el clásico «no me gusta», la respuesta llegaba como un rayo. A muchos niños les encantaría tener ese plato. Te lo decían con seriedad. Y tú imaginabas a esos niños, lejanos, invisibles, pero presentes en cada comida como recordatorio de gratitud. No había espacio para remilgos. Si lo serviste, lo comes. Y si te lo sirvieron, también. Las negociaciones eran mínimas. Tal vez una cucharada menos. Tal vez podías dejar el ají si nadie lo notaba, pero el resto tenía que desaparecer. Y el premio al final del sufrimiento era el postre. Esa gelatina con crema, esa banana con azúcar, ese dulce que parecía inalcanzable mientras el plato principal seguía lleno. Algunas veces te quedabas en la mesa solo, después de que todos habían terminado, mirando los últimos granos de arroz como si fueran enemigos. Pero no te levantabas, no porque no quisieras, sino porque sabías que el deber estaba ahí, sobre el mantel. Hoy en día eso suena severo, incluso duro, pero en aquellos años, terminar la comida era parte de una lección más grande. Una enseñanza sobre no desperdiciar, sobre valorar, sobre cerrar el ciclo. Porque detrás de cada plato limpio, había una historia de disciplina, amor y muchas cucharadas forzadas. Número 8. Ser amable, incluso con desconocidos. No importaba si te dolía la barriga, si estabas de mal humor, o si habías tenido un día terrible en la escuela. Si un adulto te hablaba, respondías con respeto, y no bastaba con un simple sí o no. Tenía que ser «sí, señora». «No, gracias, maestro». «Con gusto, señor». Era automático, como respirar, porque desde pequeño te lo enseñaban con firmeza. A veces con un leve codazo bajo la mesa, otras con una mirada de advertencia de tu mamá que no necesitaba palabras. Si llegabas a casa ajena, saludabas. Y no era un hola rápido y tímido. Era entrar, sonreír, decir buenos días o buenas tardes, y luego quedarte en un rincón esperando instrucciones, sin tocar nada. Si alguien te ofrecía un vaso de agua, respondías con un «sí, por favor», que sonaba como si fueras a recibir un premio. Y si no querías, igual decías «no, gracias», con una educación que podía avergonzar al adulto más hosco del lugar. Las puertas se abrían para los demás. Se cedía el asiento, se ayudaba a cargar, se decía «con permiso» al pasar y «disculpe» al equivocarse. No porque fueras perfecto, sino porque sabías que la cortesía era parte de quién eras. Y esa amabilidad no terminaba en casa. Si el carnicero del barrio te saludaba, respondías con una sonrisa. Si la vecina te ofrecía un dulce, agradecías como si te hubiera regalado el cielo. Y lo más importante, nunca interrumpías. Si los adultos hablaban, tú esperabas. Podías tener la mejor historia del mundo, pero primero era el turno de los grandes. Puede parecer exagerado hoy en día, pero en los años 70, la buena educación era la carta de presentación de una familia. Y tú, con apenas 7 años, representabas el apellido, la crianza, la historia. Ser amable no era estrategia, era instinto. Una forma de moverse por el mundo con respeto, incluso antes de entender qué significaba exactamente esa palabra. Número 9. Respetar el horario de la tele antes de Netflix, del botón de pausar o de los maratones eternos. La televisión era un evento, y cuando empezaba tu programa favorito, el mundo se detenía. No había distracciones ni teléfonos,
ni alguien preguntando si querías salir a jugar. Porque a esa hora, sabías que el único lugar donde debías estar era frente al televisor. Y no cualquier televisor. Ese aparato enorme, con botones duros y antenas de conejo, que movías con precisión quirúrgica para que no se viera con nieve. Le dabas un par de golpecitos al lado, y como por arte de magia, la imagen mejoraba. A veces le ponías papel aluminio a las antenas. Todo por no perderte ni un segundo. Las familias se organizaban alrededor del horario. El Chavo del Ocho, La Hora de la Aventura, Don Francisco, o esos dibujos animados de las mañanas del sábado. No se grababan, no se repetían al día siguiente. Si te lo perdías, te lo perdías. Y si alguien se paraba frente a la pantalla en medio de una escena importante, la reprimenda era inmediata. Quítate, que no se ve. Tampoco se hablaba, o al menos no durante los diálogos buenos. Porque aunque la señal no fuera perfecta y el volumen se bajara solo a veces, el momento era sagrado. La televisión unía, reunía. Era más que una caja de imágenes. Era una cita familiar que se vivía con devoción. Y cuando el programa terminaba, había silencio. Como si el hechizo se rompiera, y todos se levantaban comentando una escena, repitiendo un chiste, tarareando el tema final. Hoy en día, tenemos miles de opciones. Pero en aquel entonces, ver televisión era una experiencia que se esperaba todo el día y que se recordaba toda la semana. Número 10. Memorizar los números telefónicos. Hoy en día basta con deslizar un dedo y hacer clic en un nombre, pero en los años 70, tu memoria era tu directorio telefónico. No existía el buscar en contactos, ni el botón de llamar de nuevo. Tú sabías los números. De memoria, el de tu mamá en el trabajo, el de la casa de tu abuela, el de tu mejor amigo. Y si alguna vez lo anotaste, era en una libreta arrugada o en la contraportada del cuaderno de matemáticas. Era tan normal que los decías sin pensarlo. 3, 4, 9, 2, 2, 6, 7, 5, 3, 0, 4, 8, 1, 9. Cada cifra era un puente, un camino directo a una voz querida. Y si alguna vez te perdías, si estabas en la casa de un vecino, si pasaba algo en la escuela, solo tenías que encontrar un teléfono fijo y marcar. Porque lo sabías, porque no había otra opción. No tener un número en la cabeza significaba estar incomunicado. Así que los aprendías al vuelo. Escuchabas a tus padres decirlo una vez y ya lo habías memorizado. Y también estaba el teléfono de emergencia, ese que todos sabíamos, el número de la policía, el de la ambulancia, el de la estación de bomberos. Por si acaso. No importaba si eras pequeño, te lo enseñaban con seriedad. Saber los números era parte de crecer. Y lo curioso es que, décadas después, muchos de nosotros aún recordamos esos números. Aunque ya nadie viva ahí, aunque la casa se haya vendido, aunque el teléfono fijo haya desaparecido, están ahí, en la memoria, como las canciones viejas, como las historias de infancia. Porque antes, más que marcar, llamar era conectar. Y cada número era un pedazo de hogar. En esencia, aquellas reglas tan peculiares, esas que parecían estrictas, exageradas o incluso innecesarias, moldearon nuestra infancia de una forma que hoy comprendemos con claridad. Nos hicieron vivir una niñez con estructura, con límites claros, con rituales familiares que, aunque en su momento nos costara entender, nos enseñaron a valorar lo cotidiano, a convivir con respeto, a cuidar lo que se tiene, a esperar nuestro turno, a ceder el paso, a escuchar antes de hablar. No era solo apagar la televisión cuando se acababa el horario. No era solo aguantar el frío sin tocar el termostato. No era solo dejar el plato limpio por obligación. Era una forma de vivir más consciente, más conectada con los demás, porque en cada una de esas reglas había amor. Amor que se mostraba en forma de disciplina, de hábitos, de silencios compartidos en la cena. Hoy, cuando recordamos esos momentos, es imposible no sonreír. Sí, nos reímos. Nos reconocemos, pero también profundamente lo agradecemos.
porque esas normas, esas pequeñas leyes familiares, nos dieron algo que a veces escasea en el presente: estructura con alma. Y lo que parecía rutina, ahora lo vemos como patrimonio emocional. ¿Y tú? ¿Cuál de estas reglas viviste en carne propia? La que te hacía correr cuando las luces del barrio se encendían. ¿Esa mirada de mamá en la mesa que decía todo sin decir nada? ¿O el orgullo de saber el número de la abuela sin tener que buscarlo? Déjamelo en los comentarios. Aquí cada recuerdo no solo importa, es el corazón del relato. Y si este viaje a tu infancia te hizo sonreír, emocionarte o soltar una carcajada llena de nostalgia, suscríbete al canal. Ayer se vivía mejor, porque aquí revivimos lo que no debe olvidarse, lo que formó parte de nuestra historia común, lo que, de alguna manera, sigue vivo en nosotros. Gracias por estar aquí, y recuerda, hay cosas que el tiempo no borra, solo las vuelve aún más valiosas.